Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a esta rueda de prensa de la Unión Deportiva Ourense. Hoy tenemos un doble motivo. El primero de ellos es la presentación de un nuevo jugador, Ismael, que está aquí con nosotros. Un jugador que, bueno, es una apuesta actual y de presente y de futuro de la Unión Deportiva Ourense, un jugador ourensano, un jugador joven, con muchísima calidad. Eso lo delata su pasado, los clubes en los que ha estado. Empezó jugando en el Pabellón, después el Celta se fijó en él, fue al Celta y ahora pues ha acabado en el Lugo, donde estaba jugando en División de Honor, ¿no? Está en edad juvenil todavía y ya digo, es una apuesta de presente, de futuro, que refuerza esa imagen que queremos trasladar, ¿no? Y que hemos trasladado hasta en los momentos más, entre comillas, más difíciles, ¿no? Que es ahí cuando muchas veces cedes y apuestas por otras cosas que no son las que decías en un principio, ¿no? Y hemos mostrado esa fuerza apostando por jugadores ourensanos, por jugadores jóvenes, y porque sabemos que ese es el futuro del equipo y del club. Esperamos y estamos seguros de que va a dar resultado esta apuesta en el presente, pero no tenemos ninguna duda de que es la apuesta triunfadora para medio y largo plazo, ¿no? Confiar en jugadores de aquí. Y por eso Isma también, de agradecerle muchísimo que haya dado ese paso, no sé si hacia atrás, porque hay que reconocer que pese a todo lo que movemos y que se va a ver el sábado en el campo, pues está ahí eso, pero sin embargo estamos en la categoría que estamos, ¿no? Y para él pues es de agradecerle también muchísimo que estando en División de Honor y con esos clubes en los que ha estado, pues que vuelva a su casa para jugar en la Unión Deportiva Ourense, en el club de su ciudad. Aspectos técnicos, como siempre, aunque os imaginaréis que eso, estando en los equipos que ha estado y todo, pues que son muy positivos, pero los dejo que lo explique Fernando, que para eso es el técnico. Primero vamos entonces con Fernando, que hable Fer, y después ya hablamos un poquito del partido del sábado y de todas las preguntas. Bueno, a ver, a Isma, pues como decía Modes, lo primero es que encaja dentro del perfil de futbolista que queremos bueno, más que queremos, con los que pretendemos que se identifique el aficionado. Es un futbolista joven, con unas condiciones fabulosas para jugar fútbol. Ha vivido rápido porque, bueno, siendo juvenil, estuvo en un pabellón, ahí se fue al Celta. Es decir, el Celta no se lleva a futbolistas a los que no vea con condiciones. Allí estuvo 4 años, creo que estuvo, rindiendo a buen nivel. Se va a Lugo a jugar en División de Honor y ahora pues se le acaba un poco la etapa juvenil y empieza una nueva etapa donde yo creo que es donde más vacío, donde más margen de mejora, o donde más podemos incidir los clubes, y no veo que lo hagamos. Nosotros creemos en que esos futbolistas tienen que darle un sitio donde puedan seguir expresando su talento, y en eso estamos. Futbolísticamente se desenvuelve, es un jugador bastante polivalente, ha jugado en diferentes posiciones, todas ellas de medio campo hacia arriba, siempre con perfil ofensivo. Habrá que ver a ver cómo se va encontrando, cómo va mezclando con los jugadores con los que disponemos ahora mismo, y lo único, bueno, pues que se encuentre a gusto, que vea esto como algo positivo para él, y nada, ilusión va sobrado, que es algo también que buscamos. Sentido de pertenencia al club lo demostró desde el primer día, así que entrenar fútbol, que trabaje duro, y bueno, nosotros dentro de nuestras responsabilidades, pues tratar de
ayudarle a él y a los demás que vienen de atrás. Eso creo que, más allá de lo momentáneo, lo inmediato y lo que marca más, que es la competición en la que estamos, algo que como club creo que tenemos que seguir reforzando y sobre todo creyendo cuanta más gente crea, pues más sencillo será para ellos, que al final son los que tienen que darnos la razón. Así que le pasamos la palabra. Bueno, lo primero agradecer al club que haya apostado por mí y bueno, espero ayudar, aportar mi grano de arena para que este club esté donde se merece, que es de tercera para arriba, y espero aportar lo máximo posible para que este equipo esté el año que viene en tercera división. Y eso lo tenemos que lograr todos juntos, obviamente. Y bueno, muy agradecido porque hayan confiado en mí. Y eso, espero lograr mayores éxitos posibles con esta camiseta. Isma, comentaba Fernando que te desenvuelves en varias posiciones, que eres polivalente, pero ¿dónde te encuentras mejor? ¿Como enganche, cayendo a banda? Como enganche, 10, media punta, por detrás del delantero. Quizás sea la posición que mejor me encuentre en el campo, sí. Incluso en punta. ¿Cómo te decides a venir aquí a la Unión Deportiva Ourense? ¿Qué es lo que te llama o qué es lo que te...? La apuesta que tiene el club por jugadores jóvenes, como decía Currás, eso al fin y al cabo es de valorar, que se apueste por la juventud, ya que hay pocos clubes que a día de hoy confíen en esos chavales, y eso es lo que más me llamó, a primera vista es lo que más me llamó. Sí. Quizá los primeros entrenamientos, ¿qué tal Sí, el grupo? ya. ¿Conoces a alguien? Sí. Xa tomei a primeira toma de contacto cos compañeiros, a verdade que todos tratáronme moi ben desde o primer momento, bueno, realmente buenas sensaciones y a tope para preparar el partido de este fin de semana, que es sin duda muy importante para el club. Vale. Perfecto. Vale.